Muy buenos días a todos de nuevo. Bendiciones, bienvenidos. Vamos a seguir compartiendo la enseñanza de Jesús, de la mano del Espíritu Santo, siempre. En todos nosotros somos meros canales y estamos aquí únicamente para ser útiles. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió. No tenemos que preocuparnos por lo que debemos decir ni por lo que debemos hacer, pues aquel que nos envió nos guiará. Nos sentimos satisfechos de estar donde quiera que Él desee, porque sabemos que Él estará allí con nosotros. Sanaremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar. Estamos viendo un curso de milagros y el cristianismo, escrito o editado por San Kenneth Wapnick y su equipo, y es el diálogo entre el padre San Clark Norris y él mismo, aparentemente. Vamos con la parte del origen del mundo. Estamos en la página 21 de la edición del grano de mostaza y nos lo va a leer San Miguel. Venga, que vamos habíamos allá. empezado a comentar ayer. Aquí habla el padre Clark. El primer y más fundamental punto de diferencia entre el cristianismo y el curso es el primer artículo del credo, la declaración de la creencia cristiana que se recita cada domingo en las iglesias de todo el mundo. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Esto significa que todo lo real que no es Dios viene a la existencia desde la nada, es decir, de ningún material preexistente. Únicamente a través de Dios el curso niega esto explícitamente y dice que Dios no solo no es responsable de la creación del mundo material, sino que, de hecho, ni siquiera sabe de su existencia, puesto que no es verdaderamente real. En realidad, solo es un estado de sueño, pensado por un fragmento de la conciencia divina o de Cristo, que se separó de la pura conciencia divina y tejió este mundo de sueño como un acto de independencia de Dios y como un refugio para el ego que huye al apartarse de Dios. En el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, la parte judía de la Biblia, aceptada también por los cristianos como parte de su fe, se dice que Dios hizo la tierra y todas las cosas vivientes sobre ella, y finalmente a los seres humanos, y vio que todo lo que había hecho era bueno. Esta bondad básica del mundo material, a pesar de todas sus imperfecciones, es central para la creencia cristiana, de modo que el estado final de bienaventuranza de los salvados en el cielo, incluyendo el estado de Jesucristo, será el de un cuerpo ascendido y glorificado, no un rechazo de la materia, sino una ascensión de ésta a la vida del Espíritu. Así pues, la fe cristiana no podría aceptar que nadie que no fuese Dios mismo hubiese podido crear de la nada este o cualquier mundo finito, y menos aún que esto ocurriera en contra de o desconocido por la voluntad de Dios. Ni podría aceptar que este mundo finito no sea un mundo real, sino solo un mundo de sueño o de puro pensamiento, únicamente de ideas, pues en primer lugar este mundo es el teatro donde se desarrolla toda nuestra actividad moral y en consecuencia todas nuestras decisiones libres, el camino necesario que debemos recorrer para ser admitidos a nuestra bienaventuranza final con Dios en el cielo, y las decisiones morales libres solo pueden tomarlas personas reales con voluntades reales, no pueden ser tomadas por ideas o figuras de sueño. En segundo lugar, la firme realidad de este mundo material está respaldada por el hecho de que Dios mismo asumió en su Hijo Jesús un cuerpo humano real de una madre humana real, María, y ha resucitado de entre los muertos en este mismo cuerpo real que ahora existe eternamente en el cielo. Nosotros también estamos destinados a resucitar en nuestros cuerpos reales, aunque profundamente cambiados y espiritualizados. Además de esto, las criaturas recién nacidas en este mundo son verdaderamente nuevas personas que entran en el reino de Dios, con el espíritu de vida verdaderamente infundido en ellos por Dios, y que creen poco a poco hasta convertirse en personas morales responsables. No son simplemente productos de un sueño, o proyecciones irreales de ideas,
o fragmentos que se desprenden consciente o inconscientemente de una conciencia que está soñando, sino que son personas reales con el poder de tomar decisiones morales libres. Padre Clark. Gracias. Como acabamos de leer, el hermano Clark, está negando lo que dice el curso. Totalmente. Está negando las aclaraciones que hace Jesús en el curso. Luego no podemos estar de acuerdo en que esa es una vía de salvación, porque este mundo o lo ha creado Dios, como dice el cristianismo mal interpretado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, o tiene Dios razón, o tiene el ego razón, o lo tiene Dios. Y Dios no creó este mundo, porque Dios no crea nada mortal. ¿Iba a crear el creador de lo inmortal su opuesto? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Si es que lo que nosotros estamos aprendiendo es que solo podemos pensar como Dios, y Dios solo piensa amorosamente. Lo mortal no es amoroso, es su opuesto, es su contrario. Claro que este mundo es el intento del Hijo de llevarle la contraria a Dios y salir victorioso del intento. Pero es solo eso, un intento de hacerlo. Y por eso es solo un sueño, porque solo en un sueño puede el Hijo de Dios pensar de forma diferente. Vamos a leer ahora lo que ya leímos ayer también de Kenneth Wapnick. Los postulados de Wapnick referente a lo que ha leído Clark. Si me permites, Norris, me gustaría comentar tus planteamientos y ampliar las diferencias entre un curso de milagros y el cristianismo tradicional. En primer lugar, el curso ciertamente no vería el mundo como algo bueno, puesto que afirma que el mundo se fabricó como un ataque contra Dios, debido a que nace como resultado de la proyección del pensamiento. ¿No quieres que leamos la lección esta? Sí, pero si te parece vamos incluso a ir un poquito más despacio, porque vale. Este primer párrafo... Sí. Si me permites, Norris. Si me permites, Norris, me gustaría comentar tus planteamientos y ampliar las diferencias entre un curso de milagros y el cristianismo tradicional. Comentar tus planteamientos. ¿Qué estamos haciendo si lo que buscamos es ver diferencias? No tiene sentido, ¿no? Aquí San Kenneth Wapnick, con el planteamiento que está haciendo de tener un diálogo con el padre San Clark Norris y ver qué diferencias hay entre el curso de milagros y el cristianismo tradicional o a la antigua usanza o a la usanza equivocada, y quedarse en, vale, esto es lo que propone Jesús en este curso. Si entendemos, si aceptáramos que es Jesús, lo que no tiene sentido es que veamos las diferencias y no queramos abandonar el otro postulado. Pero pareciera que todo se nos plantea de forma que, venga, y voy a hacer más incidencia en lo diferentes que son estos. Es como que cada propuestas. Uno nos incluye su pensamiento personal, su creencia, su teología. A ver, exactamente no es así, porque la teología que está proponiendo el hermano Norris, no, en este caso San Kenneth Wapnick, es el curso de milagros. Sí. Que es una teología universal, sí, pero no desde el punto del ego, desde donde no es posible tener teologías universales. Por eso decimos que desde la ciencia humana no es posible una teología universal, pero sí desde lo que no es la ciencia humana basada en presupuestos iniciales erróneos, sino que nos centramos en que Dios no pudo crear este mundo porque Dios no es una mente concreta y este mundo es la manifestación de lo concreto. A lo que estamos haciendo mención es que lo que no tiene sentido es establecer diferencias entre lo que proponía la Biblia y lo que vemos que propone el curso de milagros, que corrige todos los postulados erróneos que están en la Biblia, es ver las diferencias y decir, este camino es tan válido como este otro. Si precisamente el curso de milagros lo que viene es a corregir lo que no se ha entendido, que ya estaba explicado en la Biblia, ¿verdad? Sí. Y ver lo que sí que tiene en común, lo que sí que era verdad, y decir, vamos a quedarnos solo con la verdad, porque lo otro es falsedad. Porque no puede ser cierto que Dios sea el creador de este mundo y que no lo sea a su vez. Sí. Claro. No tiene sentido. Entonces, el planteamiento inicial de este libro
parece un error de por sí. ¿Cómo dos hermanos van a estar manifestando las diferencias y diciendo que ambos caminos nos llevan a Dios? Si estamos hablando de que Dios o es un Dios de amor puro o es un Dios de amor y desamor, que hace tan real el desamor como el amor. Si Dios creó este mundo, Dios creó lo perecedero. Iba lo imperecedero a crear su opuesto. No tiene sentido. No tiene sentido. Por eso es un mundo de no dualidad. Seguimos. En primer lugar, vamos a ir despacito, ¿no? En primer lugar, el curso ciertamente no vería el mundo como algo bueno, puesto que afirma que el mundo se fabricó como un ataque contra Dios. Lección parte 2, 3, 2.1. Libro de ejercicios. Libro de ejercicios. Segunda parte. Segunda parte. Lección 3. Lección 3. Que es la lección... No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana. 3, 2, 1. En este lugar, párrafo 2. 2, 1. El objetivo de los ejercicios es ayudarte. No, es que, claro, que es aquí que es parte 2. Vale, parte 2 será entonces el punto de reflexión número 3. Vamos a ver, a partir de la lección 221. Tenemos, porque como es 3, tiene que ser el punto de reflexión número 3, que es la salvación. El tercero es, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Párrafo 2. 2, 1. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Ahí está. Es el símbolo del miedo. Es el símbolo del miedo. Más que es el miedo, sino la ausencia de amor. El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar. Vamos, es que, ¿cómo vamos a aceptar que el mundo lo creó Dios o que nosotros nos hemos inventado el mundo para no dejarle entrar a Dios y decir que ambos caminos son iguales? No tiene sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, claramente, San Kenneth Wapnick está explicando lo correcto. Sí. Aquí está diciendo que es así, que hay una clara diferencia con el cristianismo mal entendido de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Seguimos. Debido a que nace como resultado de la proyección del pensamiento en la mente de atacar y separarse de Dios, el mundo tiene que reflejar el horror del pensamiento de haber destruido a Dios y al cielo. Y este pensamiento de separación es lo que el curso define como pecado. Así que lo único bueno del mundo es que nos puede servir de aula de clases para aprender las lecciones de perdón del Espíritu Santo, lo cual explicaré con detalle más adelante. Lo que nos está diciendo es que una vez que vemos que el mundo, tal como nos lo hemos inventado o proyectado, es una locura, si le dejamos esta locura al Espíritu Santo, Él nos lo devuelve sano, nos devuelve un mundo real que ahora usamos para ver todos los errores de percepción que antes sosteníamos como verdaderos, ¿verdad? Vamos a repetir el párrafo en la oración. Así que lo único bueno del mundo es que nos puede servir de aula de clases para aprender las lecciones de perdón del Espíritu Santo, lo cual explicaré con detalle más adelante, pero el mundo de por sí no tiene nada de redentor. Las ilusiones no son las que nos salvan. Las ilusiones son... Cuando dice redentor, ¿a qué se refiere? ¿Al Espíritu Santo? Sanador, sí. No tiene nada de redentor, aquí es un verbo. Sí. El mundo de por sí, sí, no es lo que nos redime, lo que nos expía, lo que nos salva. Lo que nos salva. No es el mundo lo que nos salva. Vale. Es el Espíritu Santo en nosotros, la verdad en nosotros. De acuerdo. En segundo lugar, mencionaste la idea de los salvados en el cielo, lo cual implica claramente que hay algunos que no son salvados. Eso también, fijaos, claramente, correctamente, el maestro San Kenneth está haciendo las aclaraciones oportunas de por qué no puede ser esto algo a seguir. Para todos. ¿Cómo va a salvar Dios a parte de sus hijos y a otra parte no? ¿Qué padre en su sano juicio no querría salvar a todos sus hijos de un incendio ilusorio? Claro. Tú no eres tan bueno, tú te quedas ahí para arder en las llamas de este incendio. Del incendio,
A ver si así te purificas. Sí, sí, sí. Y una vez que estés chamuscado ya... O como el has sufrido. razonamiento que enseña la Biblia, que Jesús era el unigénito Hijo de Dios, pero que nosotros somos adoptados. Como que no podemos ser como Él, no somos el Cristo. Porque realmente. como hemos pecado, pues Somos no nos lo merecemos. una banda de pecadores, ahí está. Vil pecadores, vil Sí. traidores. Este nunca sería el caso de acuerdo con un curso de milagros, puesto que se entiende que la filiación de Dios está perfectamente unida y es una consigo misma y con su Creador. Totalmente en lo cierto. Seguimos Y de adelante. ese modo, en realidad no podría haber distinciones tales como buenos y malos, o salvados y no salvados. Por eso esto es un curso de no dualidad, ¿verdad? No dualidad, Estamos correcto. en lo cierto. Únicamente en un sueño dualista podría parecer que ocurren tales distinciones. La implicación de una división como esa, además, es que parte de lo que Dios creó perfecto puede elegir, debido al libre albedrío, tener una voluntad contraria a la suya. Como resultado, esa parte tiene que sufrir las consecuencias de la reproducción de Dios, incluso hasta la condenación Reprobación. eterna. Ajá. Esa parte tiene que sufrir las consecuencias de la reprobación de Dios, incluso hasta la condenación eterna. Todo esto sería imposible en el concepto de la perfecta unidad del amor de Dios que nos presenta el curso. Claro que sí. Sí, es que además el propio San Kenneth Warnick está haciendo explícito que lo que la Biblia dice acerca de que tengamos voluntades independientes es un sinsentido, ¿no? Entonces el padre San Clark, en este caso, al escuchar lo que dice San Kenneth, tendrá que ver claramente que es lo opuesto a lo que él decía. No se pueden casar dos ideas que son opuestas entre sí. Me gustaría además comentar brevemente la palabra conciencia. La interpretación que hace el curso de la palabra conciencia es que pertenece al ámbito del ego. La primera escisión, texto capítulo 3, epígrafe 4. Capítulo 3, la percepción inocente. Epígrafe 4, 2.1. Epígrafe 4, 2.1. ¿Lo leo? Sí, La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de en un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. seguimos. Así la palabra conciencia implica dualidad. Existe alguien que observa y algo que es observado. Un momentito. Nos vamos al párrafo 6, en este mismo epígrafe, el cuarto, el error y el ego, y nos dice: la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo, Y percibirlo con algo. sujeto percibido, y percibirlo con algo, sujeto perceptor, que es lo que está expresando San Kenneth aquí. Sí. ¿Lo repites? Así la palabra conciencia implica una dualidad. Existe alguien que observa y algo que es observado. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado, porque lo primero que sintió la mente que creyó poder percibir en vez de conocer fue la ilusión de nada, de vacío, y no quisimos reconocer que era un error e intentamos proyectar un mundo de formas, de cuerpos, para identificarnos con ellas y decir que éramos algo y que habíamos hecho algo. Y dice San Kenneth Warnick: Soy consciente de algo. Estoy pensando en algo que es observado. Soy consciente de algo, estoy pensando en algo. Así que, de acuerdo con la interpretación del curso, el estado que describes, el de la conciencia divina, sería un estado de unidad indiferenciada y sin forma, puesto que se reserva el uso de la palabra conciencia para el mundo dualista de la percepción y del pensamiento, a diferencia de cómo mucha gente utiliza esta palabra en la actualidad y como la has usado tú. conciencia divina. Cuando
Jesús nos explica el término conciencia, como bien ha dicho San Kenneth Wapnick, estamos completamente de acuerdo en todo lo que ha manifestado aquí, porque es lo que dice el curso, lo que le hemos escrito aquí. La conciencia surgió para limitarnos y que pareciera que podíamos tener pensamientos privados. Ya no éramos conocedores del todo, sino que conocíamos solo en parte, y eso es una conciencia limitada. Solo conocemos lo que entra en nuestro espacio mental limitado o conciencia limitada. ¿Qué pasa cuando perdonamos? Nuestra conciencia se amplía. Se amplía. Para abarcarlo a todo. ¿Por qué dice Jesús que la expiación es un círculo de luz en el que no te puedes dejar a nadie fuera? Porque cuando tú iluminas tu conciencia con el pensamiento divino de que eres uno con tu Creador y con todos los aspectos de la creación, ¿qué hace tu conciencia que antes era limitada? Ahora está dispuesta a abarcarlo todo. Se amplía. A incluir todo lo que creíamos ver con los ojos del cuerpo, para ahora ser conscientes de que la visión espiritual te dice que todo eres tú. Se amplía hasta tal punto que lo abarca todo y no se deja nada afuera. Entonces todo se convierte en un círculo luminoso y la conciencia se convierte en consciencia de ser quien eres. Con ese, consciente. Claro, ¿por qué? Porque te haces consciente, que sería lo mismo que conoces en el reino de que todo eres tú. ¿Sí? Ok. Vamos a repetirlo. Sería un estado, la conciencia divina sería un estado de unidad indiferenciada y sin forma, puesto que se reserva el uso de la palabra conciencia para el mundo dualista de la percepción y del pensamiento, a diferencia de cómo mucha gente utiliza la palabra en la actualidad y como la has usado tú. En este diálogo me refiero a ella como un estado que existe únicamente en el sistema de pensamiento del ego, porque implica una dualidad. Un curso de milagros llama el mundo de la percepción y la ilusión. No obstante, entiendo que quieras continuar utilizando el término de acuerdo con tu marco de referencias. Bueno, marco de referencias. Vamos a terminar con lo que acaba de mencionar San Kenneth Wapnick con respecto a la conciencia. La conciencia de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el estado de conciencia? El estado de conciencia de Dios. De pura unidad. Conocimiento. De conocimiento. Dios conoce en vez de interpreta. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nosotros en este estado de percepción no conocemos, interpretamos. Y por eso nos engañamos, tergiversamos. Porque creemos que cada uno tiene una conciencia diferenciada del resto y cada uno puede interpretar lo que llega mediante los sentidos de información de lo que parece ocurrir que nos dice el ego de otra manera. Sí. Cada uno lo puede interpretar creyendo tener voluntades o conciencias separadas, que es lo que estamos viendo. Por eso es importante que leamos mucho el curso, el texto, y hagamos el libro de ejercicios, ¿verdad? Porque se nos da una terminología consistente. Cuando vamos leyendo y volvemos a leer y seguimos leyendo, al final comprendemos los términos que usa el Maestro Jesús, que está inspirado por el Espíritu Santo, o que es lo mismo que el Espíritu Santo, Porque, Gilda, el curso es un curso comportamental, ¿no? Para comportarnos aquí en el mundo. Sí, sí. Porque de un pensamiento correcto sí. viene un comportamiento correcto. Sí. Y en el mundo parecemos haber adoptado un cuerpo y por lo tanto se nos va a llevar a comportarnos amorosamente. Comportaos como yo me comporté, pero para eso tenéis que pensar como yo pensé. Sí. Todo va a empezar en la mente. El cambio comportamental va a empezar en la mente. ¿Por qué? Porque nosotros antes creíamos que podíamos comportarnos como creíamos que debíamos, pero seguíamos albergando resentimientos. Y entonces, ¿qué nos pasaba? Que nos quedábamos insatisfechos, aunque estábamos actuando amorosamente. Pero como de pensamiento pensábamos incorrectamente o pensábamos mal, pues seguíamos insatisfechos.
porque pensábamos que lo hacíamos nosotros como seres individuales y creíamos poder sufrir o desgastarnos en la ayuda, en el dar, en el compartir, porque le dejábamos la interpretación al ego. El Espíritu Santo estaba diciéndonos, da, comparte, ayuda, únete a los hermanos, haz con ellos lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y el ego te decía, pero al hacer eso te desgastas, te cansas, como eres un cuerpo, estás débil, pierdes fuerzas al ayudar. No des tanto, porque además no te lo van a agradecer, no lo van a hacer contigo, porque el ego es la idea del ataque, de la individualidad, de que somos diferentes, de que odies al hermano, porque con el odio ganas en vez de con el amor. Bueno, el ego acepta en parte la ilusión de amor, pero lo convierte en ilusión, porque cree que en realidad lo que tenemos que hacer y lo que nos salva es el odio o el miedo, ¿verdad? Así es. Y nos dice Santa Karina Cari, todos somos uno, hermanos divinos, claro que sí. Santa Victoria Soto, gracias por las aclaraciones en los términos. Santos hermanos, Santa Ilañez López y San Miguel Libre, gracias, gracias. Igualmente, estamos trabajando en pro de nuestra sabiduría, porque somos los primeros que nos dejamos inspirar y aprendemos. Enseñamos lo que queremos aprender. Lo único que hacemos, San Miguel y yo, es ponernos en disposición de que se nos enseñe y compartir eso que estamos aprendiendo en este momento, ¿verdad? Y nos dice Santa Maica, el ego se pone tocapelotas, sobre todo cuando va viendo que está llegando a su fin. Pues claro que sí. Sabemos que... Se vuelve más virulento. Mucho más. Sí. ¿Por qué? Pues porque parece ser una entidad con voluntad propia, pero en realidad son pensamientos agrupados que parecen tener coherencia interna. Parecen tener coherencia interna esos pensamientos, pero que en realidad es caótico. El ego es caótico y no sabe nada. Y así es, sí. Por eso solo hay que querer desestimarlo. Muchas gracias también a ti y gracias. A todos. Que siguen entrando mensajes de Víctor. Siguen entrando en el grupo de preguntas. ¿Seguimos? Sí. En lo que se refiere a las dos actitudes hacia el mundo que están tan en contraste, yo estaría totalmente de acuerdo contigo, excepto en un aspecto. Volveré al origen, porque creo que esa es una diferencia crucial. Lo que hace un curso de milagros diferente y único entre las espiritualidades del mundo, y es la razón por la que hablo del nivel 1 y del nivel 2, es que por una parte el curso enseña que este mundo y el cuerpo no fueron creados por Dios. Y de hecho señala en un punto, como indiqué previamente, que este mundo se fabricó como un ataque contra Dios, lo cual acentúa el radicalismo de la posición del curso todavía más. Por otra parte, el curso no fomenta en sus estudiantes una actitud de denigrar el mundo, sino más bien una actitud de ver el mundo como un aula de clases en las que el Espíritu Santo nos enseña las lecciones de perdón que nos conducen de regreso a Dios. Claro, así es. Así es, porque además, muy bien empleado el término por el maestro San Kenneth Wapnick, el curso no fomenta el denigrar el mundo, claro que no, porque el curso fomenta el amor, y denigrar algo vendría del ego. Claro. El ego sería el que querría que despreciáramos el mundo. Sí. Nos lo hemos inventado, pues ahora atácalo. De hecho, parecíamos hacerlo antes de perdonar. ¿Qué de mundo que nos hemos inventado? ¿Qué maldito mundo, ¿no? Decíamos cosas de este tipo. Pero qué asco de vida, pero qué desgraciado soy. Y el curso te dice, no. Todos esos términos son términos faltos de desgraciado, falto de gracia. Pero ¿qué nos dice Jesús? No, que tú eres un ser lleno de gracia. Entonces, todo lo que nos decíamos que era falso, ahora se entrega la expiación para su deshacimiento. El curso, por supuesto, que no fomenta en sus estudiantes una actitud de denigrar nada de lo que nos hemos inventado, porque, como decimos siempre, el Espíritu Santo es el gran reciclador. Lo va a reconvertir, reutilizar, como bien dice el maestro San Kenneth, en un aula de clases. Ahora nos sirve para aprender a recordar que solo la verdad es verdad y que nada más lo es. Así que el Espíritu Santo también
reinterpreta el mundo que percibimos. Por eso tenemos el mundo real. Lo utiliza. Tenemos el mundo real en vez de el mundo irreal. Mundo irreal, fabricación del ego. Mundo real, extensión de la verdad aquí en el sueño por parte del Espíritu Santo. De la verdad que hay en el conocimiento y que es donde existimos realmente. Ahora aquí se nos da un mundo real que es también ilusorio. Sí. Como los milagros, como el perdón. Pero son todos símbolos que reflejan fielmente la verdad. Así es. Continuamos. Estamos en la página 24 del libro del diálogo en el cristianismo del grano de mostaza. Si bien existiría una diferencia crucial en cuanto a la cosmogonía del mundo, el origen del mundo, cosmogonía. Cosmogonía, ¿qué significa? La ciencia de cómo surgió el cosmos, el mundo. Vale. Repetimos. Si bien existiría una diferencia crucial en cuanto a la cosmogonía del mundo, el origen del mundo, la actitud que un curso de milagros fomenta en sus estudiantes no es de odio hacia el mundo, como la que experimentaban algunos gnósticos, por ejemplo. Más bien sería un sentimiento de gratitud de que Dios no creara esta pesadilla que llamamos mundo, lo cual significa que es inherentemente irreal. 21 de eso. Por lo tanto, el estudiante de un curso de milagros también agradecería la oportunidad de aceptar la corrección del perdón que nos ofrece nuestro Maestro Jesús. ¿Qué buscas? ¿Puedes buscar Google? Sí. ¿Puedes buscar gnósticos? Gnósticos. Gracias. Nos dice Santa Victoria, mi hijo perdió el bolso y acaba de avisarme que ya lo encontró completo. Cuando me avisó de su prusiano, comencé a barajar, perdón. Espíritu Santo, pido expiación para el uso de estornudo también. Comencé a barajar posibles robos más. Rápidamente me posicioné en bendiciones y pensé que de haberlo encontrado yo lo habría devuelto. Y milagro, gracias, gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración de lo que es el milagro. El milagro a veces tiene efectos observables y a veces no. Pero lo que fue un milagro fue que dieras la corrección mentalmente. Que encontraras el bolso fue el efecto del milagro. El encontrar el bolso no fue el milagro. Fue el resultado de haber obrado el milagro pensando correctamente. ¿Sí? Gracias. Y gracias, nos dice Santa Maica también. Llevo 2 días que me viene el pensamiento que una persona es mi enemigo y lo entrego y digo que no es real, que es mi santo hermano. Vamos a ver por qué nuestra santa hermana Maica, para que esto nos quede bien claro, dice que lleva 2 días, que le viene el pensamiento que una persona es mi enemigo y que lo entrega. ¿Por qué pasar aparentemente 2 días entregando un pensamiento así que no nos hace ningún bien? ¿Cuál es la situación para que yo tenga que parecer estar 2 días entregando algo que con una sola entrega podría ser efectivo? Porque el ego nos ha vendido la mentira. A ver, venga, fíjate cómo lo has dicho. Has puesto al ego de protagonista. El sujeto de la acción que acabas de expresar es que el ego es el protagonista. ¿Y cuál es la manifestación más correcta de eso que acabas de expresar? Que yo me he comprado la interpretación del ego. Correcto, yo me he comprado. Correcto. Porque aquí vamos a hacer un trabajo de verdad, de corazón, de honestidad. Hermanos milagrosos, tenemos que empezar a ser honestos. Y en esta honestidad lo que tenemos que reconocer es que si llevo 2 días entre que me quiero comprar ese pensamiento y lo quiero entregar a la expiación, es que en realidad estoy dudando de si hacerlo o no hacerlo. O lo estoy haciendo y luego me desdigo en lo que he hecho. Lo entrego y luego digo, no, pero es que me lo han dicho. Es que me lo han hecho, no, es que pasó así, no, es que ocurrió. No. Que no hay posibilidad de entregar algo si yo de verdad quiero entregarlo y que vuelva a mi espacio de conciencia como algo posible. Por eso lo que tenemos que hacer es un perdón sincero, profundo. ¿Cómo se hace eso? Te viene el pensamiento de que una persona es tu enemigo
y te tienes que querer parar el tiempo suficiente, porque ese tiempo será el mejor empleado de todos, a que Dios te razone a través de su voz, su Espíritu Santo, el Maestro Jesús, que te razone, porque es imposible que tengas enemigos. Porque el perdón es cuestión de comprensión. Si uno se quiere de verdad, de corazón, aquietar y escuchar a Dios hablarle de ¿es posible, Padre, que yo tenga enemigos? Este pensamiento que me viene del ego de que una persona es mi enemigo, ¿es esto posible? Se trata de que yo quiera poner en duda esa interpretación, de que yo, la mente que se inventó todo el sistema de pensamiento del ego y que ahora le viene un pensamiento que corresponde a ese sistema, que yo esté dispuesto a desestimarlo. Primero de todo poniéndolo en duda. ¿Es esto posible? Que haya una parte de mi mismo ser que sea mi enemiga. ¿Es posible que mi mano derecha me quiera asesinar? Una parte de lo que yo en verdad soy me quiera asesinar, tenga alguna intención de ilusoriamente atacarme. ¿Es esto posible? ¿O ya no le voy a dar credibilidad a ello y me voy a dejar enseñar por qué no es posible por el Espíritu Santo? Porque nos vendrán razonamientos de todo tipo hasta que yo sienta esa paz y esa dicha. Gracias, Padre. Que te permite ver que tu hermano no solo no es tu enemigo, sino que es tu salvador. ¡Wow! Y entonces dices, sí, es verdad. Que es que mi hermano es mi propio espejo. Es el reflejo de la luz que hay en mí. Y entonces yo me regocijo, ¿verdad? Y eso, que nos habíamos quedado por comentar también, la idea de el marco de referencia. Ya nos dice Jesús que para aceptar una idea, si tenemos que cambiar todo un marco de referencia, es una locura. Lo que hemos pretendido es que para que fuera posible la ilusión de separación, querer inventarnos un mundo al completo, donde parezca que podemos estar separados y que nos manifestamos así, y que interactuamos como si fuéramos cuerpos. Porque para poder parecer separados, necesitamos algo que nos diga, tú eres solo este trozo. Porque lo que es Dios es inmaterial, y ahí se ve claramente que no hay trozos ni partes. Por eso en el todo es lo mismo, ¿verdad? Muchas gracias. Santa Maika dice, me viene a la mente a veces, no durante 2 días, claro, pero te viene la misma idea, es lo que nos estás diciendo. Y si no la has sanado en esa única vez, que te haya venido y hayas dicho, me voy a parar a perdonar esto. Si no la has sanado es porque todavía te parece un poco interesante. Y esto que te digo a ti es lo que yo quiero aprender, que conste, para que nadie se tome las cosas ilusoriamente de forma personal, porque no hay personas. Sí. Yo quiero aprender lo que te estoy contando. Yo quiero aprender a pararme y no darle más cabida a ningún solo pensamiento absurdo por más de un instante que empiece a cruzar mi espacio mental y enseguida ya diga, me voy a parar el tiempo que haga falta para no creer que esta idea me puede resultar atractiva. Porque solo si me resulta atractiva, la voy a hacer real. Si no, no tendrá ningún poder sobre mí. Solo mi creencia de que esa idea me puede servir para algo es lo que hace que esa idea sea valiosa, sea real para mí y tenga poder sobre mí. ¿Verdad? Y nos dice Santa Victoria, sí, gracias, perfecto, acepto esa corrección y me la quedo, idea amorosa para extenderla. Gracias, Santa Victoria, igualmente. Y Santa Maika dice, no, Hilda, parece que me expliqué mal, no puedo tener enemigos porque todos somos los santos hijos de Dios. Claro. Así es. Y el otro soy yo también. Gracias, Hilda Cristo, gracias a Miguel Cristo. Así es, Santa Maika, gracias a ti también. Gracias porque me ha quedado clarísimo. Al ego ya ni agua. Claro que sí. Santa Victoria, sí, yo también quiero aprender eso. Es muy importante hacerlo, llevarlo a cabo. De verdad que este es el arte de aprender a pararse a escuchar a Dios. Porque así como el silencio pareciera que tampoco lo estamos entendiendo, ayer me venía la ilusoria información de que una hermanita que había estudiado el curso de milagros con nosotros y que parece haber sido maestra de Dios durante un tiempo,
pues ahora estaba queriendo seguir a una maestra que era la maestra aparentemente del silencio. ¿Pero para qué hacemos silencio? Para escuchar a Dios. ¿Es que acaso creemos que vamos a poder vivir en un mundo de símbolos sin símbolos? No. Cualquier maestro de meditación que sea honesto te dirá, en meditación lo único que haces es ser el observador de los pensamientos que cruzan tu espacio mental. Claro. Pero que van a venir pensamientos, Claro. vienen. Y son pensamientos simbólicos. Te va a venir un sonido, te va a venir una imagen, te va a venir una palabra. Todo eso son símbolos. Te va a venir un olor. ¿Cómo iba a ser posible que tú estuvieras en silencio sensorial? Es imposible. Por eso Jesús no nos propone un camino imposible. Nos dice, venga, te has puesto en una situación donde Imposible. pareces usar un cuerpo para percibir. ¿Qué es sensorial? Es que fijaos en la idea que, porque esto es la primera vez que yo aparentemente lo estoy integrando con esta claridad también. Silencio sensorial, fíjate la palabra, fíjate la Silencio terminología. sensorial, nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Es la primera vez ¿De que... dónde te la has sacado? De Dios, ¿de dónde lo voy a sacar? Que nos está viniendo la información ahora, que estoy aprendiendo junto contigo. Sí. Pero que fíjate qué maravilla, qué claridad esta idea, ¿no? ¿Cómo voy a tener, mientras esté en un mundo que se percibe aparentemente con los sentidos, porque la percepción no es más que la integración de la información que llega por los sentidos en algo que parece ser un constructo con significado y al que se le otorga credibilidad? Y eso es lo que luego barajamos también aparentemente, según el mundo de la ilusión, porque en el mundo de la ilusión nos decimos que primero experimentamos el mundo con los sentidos y luego pensamos sobre ello, cosa que es totalmente al revés. Primero pensamos que es posible un mundo que se percibe con los sentidos, primero lo pensamos y luego lo corroboramos cuando vemos que la información entra por los sentidos y lo llamamos, a esa integración de esa información lo llamamos percepción. Porque nosotros ahora ya sabemos que primero pensamos que eso es posible y luego lo experimentamos como si lo fuese. Entonces el silencio sensorial es imposible en un mundo de percepción donde todo ilusorio conocimiento se basa en percibir por los sentidos algo. ¿Qué estoy percibiendo yo aquí aparentemente? Tengo distinta información que me llega por distintos sentidos. Ya tenga los ojos aparentemente abiertos o cerrados, porque ¿qué es cerrar o abrir los ojos? ¿Qué sentido parece que utilizamos nosotros más habitualmente? La vista. La vista. Nosotros nos decimos que somos una parte de la mente, un aspecto de la mente que básicamente como prioridad usamos la vista. Por eso en este ilusorio mundo no habría nada peor que quedarse ciego, porque perder el olfato, pues no te recibes tanta información por el olfato, claro, aparentemente. Perder el oído, pues no recibes tanta información como con la vista por el oído. Claro. ¿Verdad? La vista mucho más. La vista es el aparente sentido que pareciera que usamos más. No para todos los aspectos de la mente, porque por ejemplo los ilusorios hermanitos perros parecen usar más el sentido del olfato que el de la vista. De hecho, el perrito te parece reconocer por cómo hueles, no por cómo te ve, porque ese aspecto de la mente, como aquí de lo que se trata es de percibir diferencias, está aparentemente configurado por la mente que se lo ha inventado como que percibe más claramente con el olfato, tiene más información con el olfato que con la vista. Luego, para nosotros, el silencio sensorial es un imposible. Lo único que hay que querer hacer es ser observador de esa información que llega y reconocer que no es verdad. Porque cuando le decimos que no a todo lo que parece llegar por los sentidos, fijaos, como además Jesús sabe, porque además él fue un hombre como tú y como yo, que esa es la tendencia que vamos a tener, nos dice, no te creas nada de lo que ves con los ojos del cuerpo. No te lo creas. No te creas nada, los ojos de la visión física. La visión no física. te creas la visión física y entonces tienes acceso a la visión espiritual. Esa es la alternativa. Fijaos que nos dice Jesús en el punto número 8, el manual para el maestro, ¿cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? Y te dice, párrafo 1, frase 6, página 27 del manual para el maestro.
Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son Diferencias. conflictos. Es que las diferencias en sí mismas son conflictos. Son conflictos. Por eso nosotros lo que estamos aprendiendo es lo que antes creíamos que era diferente. Fíjate qué cosa más bonita acaba de ocurrir. El maestro San Miguel ha dicho, no, lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son diferencias. ¿Cierto? Totalmente correcto. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora, palabras que eran distintas aparentemente, diferencias, descubrimos que es sinónimo de conflicto. Percibir diferencias es percibir conflictos. Pero como para el ego lo importante es la forma, el ego diría, no, porque no es lo mismo diferencias que conflictos, ¿verdad? El ego querría confundirnos y nos diría, no es lo mismo diferencias que conflictos. Y en cambio el Espíritu Santo que te dice, ojo, que le has cambiado el nombre. Le has dado un nombre, una forma aparentemente distinta a la misma idea. Porque esa idea en realidad es lo mismo. Si percibes diferencias, estás percibiendo conflictos, porque solo los que se creen diferentes pueden entrar en conflicto. Pueden creer que tienen voluntades separadas, independientes. Y toda esta información viene del Espíritu Santo para que lo comprendamos. Porque lo único que estamos haciendo los maestros de Dios es ponernos a la disposición del Espíritu Santo para comprender. Todo este trabajo y todo lo que estamos haciendo siempre es comprender. Por eso nos ha venido esta información porque lo permitimos. Y como el Espíritu Santo es así y nos da toda la simbología que sea útil, que sea necesaria para ello, nos ha venido esta idea maravillosa para ver si esto ya se va entendiendo, que esto del silencio sensorial en la percepción es un imposible, pero sí que hay que querer ser un observador de esa información que de parte del ego nos viene continuadamente con respecto a qué percibimos con los sentidos. Porque, por ejemplo, la percepción de calor también, tenemos la información propioceptiva, que es la que nos da el cuerpo de dónde estamos, de cuál es nuestra postura. Tenemos una información sensorial que la ilusión de que somos un cuerpo nos da de cómo te sientes. Tienes calor, tienes frío, estás con las piernas una sobre la otra, que es lo que se llama la propiocepción. Estás percibiendo tu propio cuerpo cómo está, cuál es el estado de tu cuerpo. Y si el ego te dice tienes calor, es falso también. Es falso también. Si el ego te dice tienes las piernas cruzadas, es falso también. Descrúzalas porque ya llevas mucho tiempo y se te va a dormir la que tienes debajo o cosas de ese tipo. Todo eso son intentos del ego de llamar la atención de la mente sobre el cuerpo para creerte que eres un cuerpo, mira, te duele aquí, mira, te molesta allá, mira, tienes calor, mira, tienes frío, mira, tienes hambre, mira, tienes sed. ¿Qué pasa cuando vamos perdonando? Que cada vez menos nos acordamos de nada, de lo físico. Y en cuanto nos viene una idea de algo, de cómo está mi cuerpo, yo digo, mi cuerpo está perfectamente, en perfecto estado de salud. Me viene enseguida la corrección. ¿Por qué? Porque se lo permito. Y eso es lo que estamos haciendo ahora y eso es para lo que vamos a trabajar. Podríamos mañana seguir con el gnosticismo, ¿no? Sí. ¿Vale? En vez de seguir y entrar en gnosticismo ahora, hablar mañana de lo que es el gnosticismo, ¿vale? ¿No? Aquí, lo dejamos aquí marcado. Genial. ¿Te parece, maestra? Perfecto. Vale. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por querer estar aquí compartiendo a Kenneth Wapnick y el padre Clark. Nos vemos mañana a 11 de la mañana, también con el libro del cristianismo y un curso de milagros. Así que gracias a todos por estar y hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones, gracias a todos. Todo el amor. Os amamos.